Bueno, buenas noches a todos. Estábamos hablando la vez pasada y dejamos este pensamiento como pensamiento semilla, la palabra libertad. Y a ese habíamos llegado, ¿recuerdan de dónde? Propósito. Eso, de una vida con propósito. Habíamos hablado de un propósito y decíamos que finalmente uno de los propósitos no negociables era la libertad. Porque la libertad era una de las lecciones que teníamos que aprender en el desarrollo y el manejo de los arquetipos. Decíamos que los arquetipos, que son, repasemos esto porque veo caras nuevas para que no nos desenfoquemos mucho, ¿sí? Entonces estos arquetipos vienen de una mirada de Carl Gustav Jung, digamos que es en cierta forma padre de la psicología moderna, y él hablaba de que existen 12 arquetipos. Uno, el buscador. Dos, el amante. Tres, el huérfano. Cuatro, el inocente. 5, el guerrero. 6, el bienhechor. 7, el guerrero, perdón, el destructor. El constructor. El gobernante, el mago, el sabio y finalmente el bufón. Eso. Y me encanta que le hagas énfasis a ese, porque entonces decíamos que en la conquista de cada uno de esos arquetipos, es decir, en la medida en que nuestras vidas van transcurriendo, vamos conquistando estos arquetipos. Ahorita lo vamos a poner en cosas concretas para que esto no se quede por allá muy etéreo, ni muy etérico tampoco. Entonces decíamos que estas parejas van aprendiendo una lección en la vida. El buscador y el amante aprenden de una cosa que se llama la seguridad. El huérfano y el inocente de la identidad. El guerrero y el bienhechor de la responsabilidad. El destructor y el constructor de la autenticidad. El gobernante y el mago del poder, y finalmente el sabio y el bufón, la libertad. ¿Sí? Por lo tanto, si nos ubicamos en este orden de ideas, vamos a entender que tenemos 6 grandes lecciones por aprender a lo largo de nuestras vidas, que a veces son un poquito complejas, a veces son más difíciles, y que si las asumimos con toda la humildad del aprendiz, sin duda vamos a conquistar muchísimas cosas a lo largo de la evolución y el desarrollo de nuestra conciencia. Pero evidentemente lo primero que hay que hacer es, bueno, aterricemos, tratemos por lo menos de hacernos conscientes de esto. Y esto yo lo quiero traducir en cosas que ocurren en el día a día, porque me parece fundamental esta parte. Les voy a contar una historia, esta es una historia real. Esta es una persona que, digamos, tuvo muchísimas carencias en su niñez, al punto de que vino a conocer a su verdadero padre biológico como hacia los 12 años tal vez, y conoce no algo que ella había soñado como qué rico, cómo será mi papá,
qué maravilla, sino que conoce a un señor alcohólico con todas las dificultades que eso lleva y por supuesto a la cantidad de carencias que ella tuvo. Pero en todo ese lapso, además vivió con el padrastro que aparentemente fue un hombre maltratador y con su mamá y toda la cosa. Entonces el patrón que ella asume de esa figura de la autoridad es el de el hombre es el maltratador, ¿sí? Y el hombre es el que nos lleva, digamos que a la fuerza a cualquier otro tipo de circunstancia y simplemente la mujer casi que debe relegarse. Digamos que eso fue lo que su entorno le, entre comillas, regaló a una niña que tenía todas esas dificultades. Ella sigue creciendo y se da cuenta después de mucho tiempo, cuando ya va pasando por su adolescencia y juventud, que la mayor parte de los patrones de sus parejas, de las parejas que ella buscó en ese lapso, cumplían casi siempre un mismo patrón, un mismo estereotipo, ¿sí? Eran personas a las que ella tenía que rescatar de alguna manera, ayudar. Entonces a uno le ayudó para su estudio, al otro le ayudó haciéndole un préstamo, al otro es decir, tenía que rescatar casi que lo que alguna vez alguien le dijo, el gamín de la calle, ¿sí? Porque de alguna manera ella veía en ese tipo de actos la compensación a sus propias carencias. Es como si ella rescatara al gamín, de pronto iba a tener esa justa retribución de la vida, encontrando tal vez mucha parte de su realización en eso, pero evidentemente no fue así. Y empezó a darse cuenta que se tropezaba continuamente y que mucha gente que fue recogiendo en su camino, lo que se convertían eran en abusadores de su bondad y de sus buenas intenciones. Y digamos que se anclaba en una relación, pero fácilmente ella decía, bueno, aquí no es y chao, y adiós, y no muchos apegos, como en efecto también la vida le había enseñado a vivir, sin muchos apegos, porque se tuvo que ir separando de todo lo que era su entorno más cercano por esas circunstancias que ya les estoy contando. Pero llega alguien a su vida que es así, la mueve significativamente, y ese moverla significativamente lleva a que empiece ahí sí a desarrollar un apego mayor por esa persona, ahí sí a interesarse porque siente ella en su idealismo de vida que esa persona sí va a cumplir con los requisitos que ella se soñó, como cualquier mujer que tiene derecho a soñar, ¿sí? Pero resulta que muy pronto se da cuenta de que esa persona se convertía en alguien otra vez muy parecido a sus patrones y que simplemente se dedicaba a dañarle muchos de los planes. Ella hacía un plan maravilloso para tratar de sorprenderlo y que se sintiera ella reconocida, amada, achuchada, como dicen los españoles, pero encontraba que no había ese eco, ¿no? Y finalmente, después de muchos ires y venires, deciden separarse una primera vez, después otro intento, se vuelven a separar, están en esas, pero eso es completamente complejo para ella, porque cada que le mencionan una palabrita como que implique te vas a quedar sola un rato, ella otra vez aquí me van a abandonar, ¿no? Digamos que el subconsciente de esa mujer dice, pero ¿por qué siempre me van a abandonar, no? Y entonces ella se aferra a la última esperanza y viene la llamada después de mucho tiempo de no hablarse con el propósito firme para, oye, ¿y no crees que de pronto podemos darnos otro oportunidad? Y sigue eso, ¿no? Es como el que mendiga amor en esas circunstancias y evidentemente el amor no puede partir de la mendicidad por esa acción, ¿no? Entonces miremos esto a la luz de este proceso y vamos a entender por qué vamos a llegar a esta pensamiento semilla que es la libertad. Digamos que en esa primera fase ella vive la etapa del buscador y el amante, ¿sí? Pero entendido esto en el buen sentido y no como tal vez nosotros nos lo formamos dentro del lenguaje que usamos comúnmente. Esta niña está en la búsqueda de un papá que nunca tuvo y por supuesto sale en esa búsqueda, ¿sí? Y en esa búsqueda
ella se da cuenta que no encuentra a nadie, hasta que por allá a los 12 años encuentra a alguien que no correspondía con esa figura que ella soñaba tener como su figura paterna, ¿sí? Y se encuentra que sale también en esa estructura del amante, pero entendido el amante no como aquella persona que yo me voy a buscar para simplemente establecer una relación más de tipo sexual o lo que sea, sino la necesidad de que de verdad alguien profese un amor que le haga sentir a ella, yo también soy un ser amado. Y muy pronto se da cuenta que está repleta de inseguridades que son las que llevan a que ella siga tomando conductas inadecuadas, y entonces desde el humilde aprendiz uno tiene que empezar a darse cuenta que yo tengo que aprender de mi seguridad, y obviamente esa seguridad es la que le da el anclaje, es la que le da otra vez su polo a tierra, es la que la conecta con su energía de reserva y con su energía ancestral y con esa energía reticular de la que hemos hablado, con la energía del riñón, con la energía de sus huesos, con todas esas cosas. Pero ¿qué pasa? Que para aprender esta lección, entonces ella tiene que seguir cambiando de chip. Y por supuesto, se siente huérfana. Claro, a mí me abandonaron, a mí me dejaron, a mí me dejan y me siguen dejando, además después de mucho tiempo, los hombres que llegan a mi vida, y por supuesto ese huérfano hace que ella se sienta finalmente como el niño inocente. ¿Y ahora yo qué hago? Es más o menos esa, es la expresión de que, ¿y qué más sigue aquí en mi mundo? ¿Sí? ¿Y qué más vendrá detrás de todo esto? Y el huérfano y el inocente aprenden de una lección muy importante que se llama la identidad. ¿Sí? La identidad es esa que te permite decirte un momentico, es que tú, a pesar de tus adversidades, eres un ser único e irrepetible. Y vale la pena entonces que reclames esa identidad, que precisamente te des cuenta que como ser único e irrepetible, no tienes por qué repetir historias de otros, le hace la mamá con su pareja y su siguiente pareja, sino que ella tiene perfectamente derecho a decir yo soy única, y entonces ahí se da cuenta que sale a buscar su territorio, sale el guerrero que hay en ella, y el guerrero cuando trata de conquistar su territorio se da cuenta finalmente que ese territorio conquistado valía la pena siempre y cuando lo pudiera compartir con alguien más. Entonces surge el bienhechor, y esos dos aprenden de una lección muy importante, que es la responsabilidad. Cuando yo me voy metiendo en este cuento y vamos empezando a desglosar esto, es frecuente uno encontrarse que cuando estamos en esta primera faceta, la gente está con los ojitos que no brillan, está con esa tristeza profunda que se trasluce cuando uno mira los ojos, porque los ojos son el espejo del alma y ahí ve uno muchísimas cosas. Pero entonces en la medida en que ya va escuchando este relato, empieza como por lo menos a generar ya la duda interior, sí, y entonces esto me habrá ocurrido y esto que me está pasando, valdría la pena entonces que yo lo transmutara para encontrar esa responsabilidad. Entonces en un momento de claridad ella dice, sí, es cierto, yo tengo que ser responsable de mí misma y hacia dónde me estoy dirigiendo, y entonces al asumir esa responsabilidad decide, voy a actuar. Ahí es cuando actúa esa primera vez y decide, después de muchas cosas muy complejas vividas en la relación, de desaires, digamos que detalles de muy mal gusto, ella decide, no, es que es mi responsabilidad ser feliz, y lo más coherente con esto que me está ocurriendo es, separémonos o no, hasta ahí vamos. Y eso es perfectamente responsable en unas circunstancias como las que ella está viviendo, o si no, resígnese a vivir el resto de su vida y ahora sí, vivamos tristes en este valle de lágrimas, ¿no? Que eso pues no tiene como ningún sentido. Surgen entonces el destructor y el constructor. Ella se da cuenta, un momentico, si yo quiero cambiar realmente mi vida, tengo que destruir los patrones que yo tenía como preceptos hasta ahora, y a partir de eso aprovechar ese pasado, y entonces ya transmuta el proceso, primero un proceso de transformación en la que cayó al hoyo, a lo más profundo, a donde más dolía, pero aquí en ese proceso de transformación, entonces se pasa de tener que destruir
esos patrones con los que había venido jugando todo el tiempo a ser constructora de su nuevo estilo de vida. Y estos dos entonces aprenden de autenticidad. Y ella empieza a caer en cuenta, sí, ya lo dijimos, soy un ser único, irrepetible, yo tengo mis propias características a pesar de las circunstancias en las que haya nacido y crecido. Es decir, que no por esas circunstancias yo estoy condenada a ser absolutamente infeliz. No, ella dice, vale la pena, tengo una nueva oportunidad, y se da cuenta que como ser individual, ella tiene la posibilidad de cambiar también el guión de su vida y decidir cómo quiere que se comporten los actores que van a estar en esa película. Digamos que es la invitación de ver en una pantalla imaginaria esa película que se está desarrollando de su propia vida, verse ella allá en esa película, y ella viéndose, insisto, en esa película, empieza a caer en cuenta de muchas cosas, porque cuando se asume la posición del observador, es frecuente que se caiga en cuenta de lo que este actor estaba generando en su vida, ¿sí? Y entonces, al cambiar esas dos cosas, ese punto del observador, ella tiene la oportunidad de quedarse en un ángulo completamente distinto, y acuérdense que el observador cambia lo observado, ¿sí? Eso es lo que la física cuántica nos enseñó. Entonces, si el observador cambia lo observado, yo puedo elegir, sigo dejando esa actriz que es ella misma, representada en la película, como la víctima, la huerfanita y la inocente, o despertamos el guerrero que habita en ella y dice, un momentico, yo ya aquí no tengo por qué ser más víctima, y entonces aprendo de esa lección que es la autenticidad. Entonces, finalmente ella se empodera, ¿sí?, que es la lección que desarrollan el gobernante y el mago. Ella se da cuenta que ella puede ser la gobernante de su propia vida y la gobernante de sus propias decisiones, y que por lo tanto todas las decisiones que ella tome en adelante tienen que ir con esa capacidad de poder hacia la posibilidad de despertar el mago interior que ella tiene. Y el mago para mí es uno de los personajes más especiales dentro de los arquetipos, porque cuando resurge el mago, la sonrisa vuelve a aparecer. Cuando resurge el mago, entonces ese ser ya se da cuenta que ese poder que tiene, lo tiene pero para poder, no para manipular. Cuando eso ocurre, entonces se da cuenta de que no vale la pena seguir siendo víctima. No vale la pena seguir siendo víctima, sino que si yo me empodero, yo defino para dónde va mi vida. Y eso extrapólenlo a todas las historias del día a día que a cada uno de nosotros nos pasan, porque esta historia de esta paciente es nuestra propia historia. Llámese género masculino, o llámese otro tipo de relación, o llámese un empleo, o llámese la relación con la familia o conmigo mismo, ¿sí? Y obviamente toda esta conversación de esa película, todo ese guión, va afectando no solamente cada una de las células, tejidos, sistemas en nuestro cuerpo, sino que afecta todas las células que habitan en una sociedad, el tejido humano y por supuesto ese universo que llamamos nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro departamento, nuestro país o simplemente nuestro planeta. Para finalmente entonces ella descubrir que en su interior, después de todas esas experiencias que ha vivido, tenía derecho, ojo a lo que estoy diciendo, esto no apareció así súbitamente, es un derecho que tenía de recuperar a través de sus vivencias, acumular todos esos conocimientos y entonces ahí sí ponerlos al servicio de. Por eso cuando surge el sabio y conquistamos ese arquetipo del sabio, sabemos que el conocimiento no era para guardarlo, sino para compartirlo, y además generosamente, porque el conocimiento no es de pertenencia individual. Es ahí donde se empieza a desarrollar lo que se conoce como el inconsciente colectivo. Es decir, por eso todos nos podemos ver reflejados en esta historia. Y finalmente, cuando ella aprovecha esas experiencias que ha vivido, pero para ponerlas al servicio no solo suyo, sino de la humanidad, y a lo mejor prestarle el hombro que a ella le tuvieron que prestar en alguna ocasión a otro ser que va a repetir la misma historia, encuentra ese bufón. Y el bufón era el que se podía
reír con el rey, insisto, no del rey, sino con el rey sin que lo decapitaran. Porque este bufón se da cuenta que la vida era para gozársela y que no valía la pena seguir sufriendo. Y que entonces, como no valía la pena seguir sufriendo, pues entonces cambiemos el chip y descubramos esto, el mayor don del ser humano, la libertad. Cuando nos encontramos entonces con la libertad, que por eso poníamos como pensamiento semilla, entonces vale la pena empezar a hacerse algunas preguntas, ¿no? Lo primero, borremos esto ya, pero me encanta que les quede más o menos esa información. Lo primero es, a ver, si yo voy en búsqueda de mi libertad, eso significa pues que todavía no la he conquistado. Y mientras yo no conquiste la libertad, ¿cómo me llamo? ¿Ah? Claro, esclavo. Dime, Juan. Quiero compartir la experiencia que tuve con la palabra libertad. ¿Con la qué, perdón? Con la palabra libertad. Con la palabra libertad. Mi padre francés cuando lo compartí con liberté. Te liberé. Me pregunté, ¿quién me liberó de quién me liberó? Entonces, ¿quién me liberó de quién me liberó? Entonces, ¿de quién soy esclavo? Eso. ¿Qué me respondí? ¿De quién soy esclavo? Resulta que toda la semana me pregunté. Resulta que me encontré ayer, soy esclavo de mí mismo. Bien. Entonces me tengo que liberar de mí mismo. La libertad es cuando yo logro encontrarme, superar mis miedos, mis temores, mis angustias. La verdadera libertad está en mi interior, no está afuera, está dentro de mí. Claro. Yo voy a hacer aquí una pequeña síntesis, Juan, porque con el micrófono no nos queda tu intervención desde allá, pero es que me parece súper importante eso que nos estás mencionando. Juan nos dice que se hizo la pregunta cuando se centró en el pensamiento de libertad, bueno, ¿de qué soy esclavo? ¿Y de qué y de quién? ¿Sí? Y esto lleva a si soy esclavo de mí mismo, y obviamente también eso empieza a generar conclusiones. ¿Y cuál fue tu conclusión, Juan? Bien. Yo más o menos la conozco, ellos no, pero digamos que está en su proceso de encuentro, que es exactamente lo que le ocurrió. ¿Perdón? Que es exactamente lo que le ocurrió a esta persona que yo les acabo de contar. Por eso les digo, son las historias de las historias que se repiten y se pueden llamar Juan o Sofía o Andrea o Juliana o Tobías o Pedro, pero todos somos Juan o Tobías o Pedro y todos somos Juliana y Margarita. Dime, Margarita. De pronto, a esta persona estaba enfrascada en una situación Sí. si estaba en otro, por decir algo así, su rol como profesional en su vida laboral estaba mejor. Entonces, ¿en qué punto se logra como equilibrar para que se llegue con esa libertad? O sea, yo puedo estar muy bien en un rol, en una situación, pero en la parte de pronto Me encanta esa pregunta que Margarita nos está planteando allí, porque es que ella está refiriéndose, bueno, y si es otro entorno, si no es esta parte de la relación de pareja y puede ser en mi situación laboral donde yo me siento a lo mejor cómodo o incómodo con una cosa, ¿o qué más? ella está mal en su vida relacional. Ya, pero en las otras esferas, perfecto, allá iba. Entonces, esas esferas que por supuesto son parte de su globalidad, son importantes. Y ha sido una mujer exitosa, muy exitosa en la parte profesional. Como si de alguna manera eso compensara las carencias que tuvo en el otro plano o que ha tenido en el otro plano. No tuvo, ha tenido en el otro plano, ¿sí? Pero eso implica también que por supuesto yo me empiece a cuestionar en otros aspectos. Y vayámonos a un ejemplo como esos. Alguien perfectamente puede seguir todos estos pasos en su parte laboral. Me explico. Alguna vez, y creo que la vez pasada les pregunté, si ustedes tuvieran el dinero y el tiempo suficientes, ¿seguirían haciendo lo mismo que están haciendo? Y decíamos, si la respuesta es sí, estamos en un estado dharmático, ¿sí? O sea, estamos en esa conquista de un propósito. Pero si la respuesta es no, entonces viene esto, de que estoy siendo yo esclavo, ¿por qué yo no tomo decisiones?
Y entonces, ¿qué podría ocurrir? A ver, cuando yo me pregunto esto, ¿de qué estoy siendo esclavo? Denme ejemplos de esclavitudes individuales. Bueno, entonces yo les doy una. Uno, de mi trabajo. ¿Y cuándo me siento yo esclavo de mi trabajo? Simplemente eso. O simplemente cuando no lo disfruto, cuando no me lo gozo. Digamos que la palabra aquí es gozar, ¿sí? Si yo no disfruto lo que estoy haciendo, esto es una esclavitud, ¿sí o no? Entonces la pregunta que viene es absolutamente lógica. Hombre, y si yo me siento esclavo de mi trabajo, hagan ustedes la pregunta. Claro, ¿por qué no renuncio? ¿Por qué no lo reemplazo? Entonces denme motivos para yo no reemplazar el trabajo. Listo, sustento. ¿Sí? Perfecto. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? A la inestabilidad, perfecto. Y también puedo tener muchos otros miedos, ¿no? A que no consiga algo mejor, entre comillas, a la aprobación o a la desaprobación, inseguridad, miedo, de alguna manera. ¿A qué más? ¿Sí? Perfecto, al reconocimiento. Y yo no renuncio a mi trabajo como ejecutivo en el banco porque me siento reconocido allá, soy gerente del área de no sé qué, pero ¿qué tal si yo me voy a trabajar a la ferretería de mi papá y a lo mejor ganándome un sueldo infinitamente mayor, pero voy a ser el que está a lo mejor cargando un bulto y llevando esta cosa y cómo así? Ey, yo no estudié para cargar bultos, ¿sí? Y empieza esta cosa del reconocimiento, que ¿de dónde parte todo esto? Exactamente, del ego, ¿sí? Este es un ejemplo. A ver, ya, me siento esclavo del trabajo. ¿De qué más me puedo sentir esclavo? El matrimonio. Perfecto. Digamos que de las relaciones, ¿sí? Hoy no vino tu señora, con razón. La primera renuncia es Claro, la libertad. eso es. Vamos a ver, eso va para otro, para un seminario completo. Pero bueno, digamos que sí, me puedo sentir esclavo de mis relaciones. ¿De qué otra cosa? ¿De qué más me puedo sentir yo esclavo? De las creencias y las tenencias. Bien, creencias. ¿Perdón? Puede ser, listo, a lo mejor me puedo sentir esclavo de mi religión también, de una religión malentendida, pues no debería generar un sentimiento de esclavitud si la religión, el religare, el volver al corazón cumpliera con su objetivo, pero es perfectamente posible. Del tiempo, perfecto, súper importante. ¿Algo más? Las apariencias. Listo, de las apariencias, esclavo de las apariencias. Vamos a ir desglosando para que nos demos cuenta que eso que estábamos hablando de los arquetipos no es una cosa por allá esotérica ni poco aterrizada. Esto es una cosa que la vivimos en el día a día. Hombre, yo me siento esclavo de mis relaciones, ¿sí? Vuelve la pregunta lógica, ¿y entonces? ¿Por qué la deja? Y motivos para que ella no deje a la Ananías. Es que la Ananías se volvió muy cansón después de tanto tiempo. Y le dice la tola, y hoy te estola. ¿Y por qué no lo dejas? Y las respuestas las van a dar ustedes. A ver, tienen que darlas como Tola y Maruja. ¿Ah? ¿Por qué qué? ¿Otro qué? Por los hijos, perfecto. Yo no me separo de las Ananías por los hijos. Es que no hemos perdido el tiempo. 28 hijos en estos últimos, toda una vida en embarazo Tola. ¿Cierto? Perfecto. Alguien le echa culpa aquí, a los hijos, ¿a qué más? ¿Por qué no me separo yo de ahí? Por estabilidad. Listo. Entonces, temor a la soledad. ¿Qué otra cosa dijiste? Estabilidad, ¿no? Estabilidad que puede ser esta, la económica. ¿Ah?
Ah, no, sí, perfecto. Yo eso no lo entro a cuestionar, pero en este caso... por- esa es la atadura. La atadura es creer en el amor eterno. Ah, bueno. Perfecto, esa es tu atadura. Perfecto, bien. Entonces, miren, llegamos a esto y entonces, ¿qué pasará acá? ¿Qué tiene esto en común con esto de acá y con esto de acá? Esto, el ego otra vez. Y el ego no se mezcla ¿con quién? Con el espíritu. Eso significa que si conquistamos el espíritu, vamos a derrotar al ego. Ni siquiera es cuestión de derrotar, porque eso suena como a una lucha que no debería existir. Es poner al ego en su sitio. Imagínense, perdón. En relaciones, cuando uno de pronto dice, me da pesar romper esta relación, como que da uno pesar de la otra persona, ¿eso cómo se traduce? Un ego a la máxima potencia. Porque el otro no necesita de tu compasión lastimera. Necesita de que te conmuevas, pero no de la lástima. Es el peor de los regalos, entre comillas, que le puedas dar. Nada peor que sentir lástima por alguien. Eso es decirle, vales muy poco, eres tan poquita cosa que, ¿sí? Entonces yo siento lástima. ¿Pero qué es eso? Es otra vez el ego. Eso es creer que yo soy necesaria o necesario en la vida de, porque si no, pobrecito el otro, con toda seguridad que no puede vivir sin mí. Y la pregunta es al revés. Cristina, yo de verdad, Cristina, no puedo vivir sin usted, Cristina. Vea, si yo tratara de vivir sin usted, Cristina, ¿qué sería de mi vida? Es más, ¿qué sería de la suya? ¿Sí? Y empieza esa dificultad de comunicación con el ego. ¿Y qué ocurre detrás de eso? Que simplemente estamos desplazando el espíritu. ¿Alguien me puede definir el espíritu en estas circunstancias? La conexión con Dios, pues. Perfecto, una conexión con Dios. La unidad. Conexión con la unidad. Unidad. En la unidad cabe el separatismo. Por supuesto. Luego, ¿quién es el que separa? El ego. En la unidad no cabe el ego. Por lo tanto, si nos conectamos con el espíritu, ese tipo de razonamientos no tienen cabida. Cuando uno buscando la libertad puede desde el ego huir a una situación. Muchas veces se huye. ¿Y se huye por qué? Se huye por miedo. Mira, y dijimos que el miedo pertenecía al ego. Pero a veces uno no sabe cuándo está huyendo y cuándo está huyendo. Yo creo que uno sabe cuándo está huyendo. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces no lo reconoce, porque además si lo reconozco, esto del reconocimiento me altera mi propia personalidad. No, yo no puedo, ¿cómo así? ¿Miedo yo a montarme en ese caballo que relincha cada que yo intento No, espere a ver, ¿quién es el que manda? Y pone el pie, está bien, quédate por allá que hoy ya no te monto de pura pica, ¿cierto? Nunca dijimos, no, a mí me da mucho miedo, no, espérate a ver, no, déjame que yo pase esto y a lo mejor cuando ya esté más tranquilo me acerco a la yegua, la acaricio y me monto, ¿sí? Pero por ahora el ego nos dice, no, esto no es así, ¿sí? Sigamos aquí, en las creencias y en la religión. ¿Qué ocurre cuando yo estoy esclavo de estas cosas? Esclavo de una creencia. Si las creencias son, digamos que potencialmente creativas y benéficas, maravillosa, ¿sí? Porque el cuerpo crea lo que yo creo y eso es perfecto. Pero si mi creencia es la contraria, yo de verdad, Cristina, creo que me merezco esto que estoy sufriendo, mi dolor en el cuerpo, porque yo hice las cosas mal hechas con usted, Cristina. No le voy a contar qué fue lo que pasó, porque le tengo miedo a Cristina, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Que otra vez volvemos a lo mismo.
Pero si yo creo que es que me lo merezco porque metí las patas y mi culpa es mía y solo mía y por mi culpa y además por mi gran culpa, entonces yo lo que le estoy diciendo al cuerpo es, vea, bien merecido que lo tiene mi hijo, ¿cierto? Y uno asume como si esto fuera una realidad porque yo me creí que merecía tener un castigo por aquello de eso, ¿sí? Entonces cuando en lugar de expiar con X, mis pecados, en lugar de comprenderlos, asimilarlos y al contrario construir a partir de eso, yo estoy llenándome de culpas, sin duda que mi cuerpo físico me lo va a cobrar de alguna forma. Y entonces esa culpa se va a traducir en lo que ya ustedes conocen. Claro, en enfermedad, pero no de cualquiera, ¿cierto? Sí. ¿Sino qué tipo de enfermedad? Autoinmune, claro, porque el sistema inmunológico en el por mi culpa, el timo, dijo yo me lo merezco y ahí tiene, ¿sí? De mis tenencias, miren este ejemplo. Me llega un paciente que trabajó siempre para una empresa y con mucha devoción, con muchas ganas. Realmente esta persona se puso la camiseta de la empresa todo el tiempo que trabajó con esa empresa, ¿sí? La empresa finalmente es vendida por sus dueños, la compran otros dueños, ahí está una pequeña transición, pero finalmente se estabiliza, pero al tiempo sus dueños que querían simplemente era una inversión y valorizarla un poco para revenderla luego y hacer otros pesos más, dicen vendámosla y empieza el desajuste emocional en toda la gente que está en la empresa, porque y ahora con quién nos irá a tocar y nos irán a echar y nos irán a sacar o no sé qué, hasta que él dice, yo creo que yo voy a asumir la compra de esa empresa. Y se busca los mecanismos que pueda para comprar esa empresa, pero resulta que este es un aspecto importante. Él se había conectado en su aspecto personal, no laboral, con otra cosa muy compleja, y es que había asistido a su propia separación, por las circunstancias que fueran. Pero por supuesto esa primera separación o esa separación es un primer golpe, ¡pum! Eso sensibiliza y por supuesto ya pone los pelos de punta, ¿sí? Además una separación después de un buen tiempo de relación y yo creo que ninguna separación genera alegría. Pues a mí el que me diga, esos que dicen felizmente separado, puede que después de mucho tiempo, pero en el proceso no hay una separación que sea para uno morirse de la risa y hacer fiesta, pues a menos que yo no sé qué cosa extraordinaria yo hubiera pasado, pues, pero normalmente ¿qué sentimiento produce? Tristeza, soledad, de alguna manera, y entonces ese sentimiento de tristeza, sumado a un estrés crónico con lo laboral, y más ahora que decidió asumir la responsabilidad de saquemos esa empresa a flote y de alguna manera asumió la carga de ser yo el papá de todos esos que trabajan ahí en la empresa, entonces ¿eso qué genera? Claro, estrés. ¿Y quién maneja el estrés? ¿Ah? El vaso, las obsesiones. ¿Ah? El corazón, las alegrías. El hígado, las iras. Ya vamos pasando por todas. ¿Quién nos falta? ¿Alguien da más? Suprarrenales, claro. Esas suprarrenales, eso ibas a decir tú. Maravilloso. Es que te plagiaron. Esas suprarrenales, acuérdense que cuando es un estrés crónico, están produciendo ACTH, hormona adrenocorticotrófica, cortisol, adrenalina. Miren todas las cosas que se están produciendo aquí en esas suprarrenales. Y yo les he dicho, estar con estas suprarrenales produciendo estas sustancias es como andar en el carro en primera hasta el Alto de las Palmas. Hay que llegue, pero mínimamente medio recalentadito. Y si está de buenas, pues no le quemó el motor, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Eso es riñón y suprarrenal, que son una unidad desde ese punto de vista funcional. Entonces, aquí se combinan dos cosas. Aquí, ¿qué se agotó en el riñón? ¿La energía qué? De reserva, eso me encanta. Miren cómo ustedes están haciendo el diagnóstico.
Ahorita me dan los teléfonos para enviarles pacientes porque, bueno, ¿qué ocurre? Están haciendo el diagnóstico, se está bajando esa energía de reserva, pero por fortuna tenemos quien nutra esa energía de reserva, ¿que quién es? ¿Quién nutre la energía del riñón y de la suprarrenal? ¿Se acuerdan? El metal, que es el pulmón. Perfecto. Entonces en este hombre simplemente le llevamos energía del pulmón a la suprarrenal, ¿cierto? ¿Sí o no? Grítenme alguna cosa para yo decir, sí, estamos aquí. ¿Sí? Sí. Eso. Entonces saquemos desde el pulmón la posibilidad de llevarle energía. Ese no está ocupado, ¿cierto? Saquemos la posibilidad de llevarle energía del pulmón al riñón. ¿Estamos de acuerdo? Por aquello de la ley de los 5 elementos. Yo sé que algunos empiezan apenas a familiarizar con este lenguaje, pero no se preocupen, que en un tiempo no mayor de 150 años ya se van a familiarizar. No, mentiras que no. Nos vamos familiarizando relativamente rápido, pero digamos que en la ley de los 5 elementos decimos siempre que el pulmón nutre al riñón. Entonces parecería muy obvio que yo puedo llevar energía del pulmón al riñón, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero, listo, respirando, haciendo ejercicio, pero de un pulmón jodido yo puedo llevar energía al riñón, jodido. ¿Y por qué digo que de un pulmón jodido? Claro, porque está triste, entonces yo no le puedo pedir al pulmón triste, con la energía bajita que me dé energía porque no tiene de dónde. ¿De dónde? Entonces el pulmón dice, oiga, don Riñón, y entonces suspira y todo para saber que si era el pulmón. Es que yo le quería mandar energía, pero ¿sabe qué, don Riñón? No tengo. Y entonces si ese pulmón no tiene energía, vamos a ver si alguien se acuerda que seguiría de ahí. Claro, la tierra contiene al metal, que es el pulmón. ¿Y quién es la tierra en el cuerpo? ¿Qué órgano? El estómago y el páncreas y el vaso, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Ustedes se acuerdan qué hace el páncreas? Eso. El páncreas, no importa que hagamos este paréntesis aquí, el páncreas secreta 2 hormonas muy importantes. Una, la insulina, y la otra, sí es muy poco probable que se acuerden. A ver, qué maravilla. No subestimes. Glucagón. La insulina, la gran reguladora del azúcar. ¿Sí o no? ¿Qué es el azúcar en nuestro cuerpo? Es lo dulce, es la dulzura, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo le doy demasiado dulce al páncreas, bombones, chocolatinas, confites, tortas dulces, lecheritas, postres, ¿qué pasa con ese páncreas? Hay que trabajar demasiado y no le queda energía para nutrir al pulmón. Entonces lo primero que yo le tengo que decir es que, claro, quítele a los dulces refinados y ya. Entonces de ahí sí vamos a poder sacar energía de ese páncreas para que nutra el pulmón, para que ese a su vez pueda nutrir a la suprarrenal y al riñón y decir, bajémosle al estrés un poquitico, ¿sí? Pero además me voy a adelantar un poquito para que ustedes mismos lo deduzcan, porque es que no me gusta dictarles una cosa, sino que las neuronas en ebullición que yo estoy viendo en este momento se consoliden y entonces generen respuestas. Imagínense ustedes, yo digo, vamos a darle herramientas al páncreas para que le pueda dar el pulmón y al riñón, y hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Pero les voy a poner una cascarita. Recuerden que tenemos 5 elementos: agua, madera, fuego, tierra y metal. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, la mayoría de ustedes se acuerdan porque, insisto, hay gente que se familiariza apenas ahora. El agua, riñón y suprarrenal. La madera, hígado y vesícula biliar. El fuego, corazón e intestino delgado. La tierra, vasopáncreas y estómago, perdón. Y el metal, pulmón e intestino grueso, ¿sí? Digamos que a este paciente
le pudo haber dado en lugar de infecciones respiratorias a repetición, como en efecto la está haciendo desde que está tan triste por su separación. ¿Por qué está haciendo infecciones respiratorias a repetición? En lugar de eso, pudo haber tenido ¿qué? Colitis, por ejemplo, ¿sí? Pero depende de cómo lo viva, si lo vivió desde sus tristezas o desde sus apegos, ¿no? Entonces, de ahí la manifestación. ¿Qué ocurre? Que insisto, miren, ¿qué le pasará, ojo a esto, al corazón y al intestino delgado, o sea, al fuego, cuando el agua está muy bajita? Que ya dijimos, el agua está muy bajita, ¿por qué? Se crece. Por el estrés. Muy bien, eso, por el estrés, ¿sí? El estrés llevó a que la suprarrenal produjera todo eso y el riñón, y entonces por eso se bajó el agua. Entonces, ¿qué le ocurrirá al fuego si esto pasó? Se incrementa, claro. No hay quien lo module. ¿Quién modula el fuego en condiciones naturales? El agua, ¿sí o no? Pero si no hay suficiente agua para modular el fuego, pues el fuego se dispara. En realidad no es que haya mucho fuego, hay un falso fuego por déficit de agua. ¿Me hago entender o no? Entonces, si eso siguiera ocurriendo, si las condiciones de estrés continuaran en el tiempo, ¿qué sería de esperarse que ocurriera con el fuego? Tradúzcanmelo a enfermedades. Por ejemplo, una hipertensión. Claro, un infarto. ¿Cuánta gente muere de estrés por un infarto? ¿Una qué? De alguna manera puede ser una culebrilla, ¿sí? Un herpes zóster, porque de hecho, como le decimos al herpes cuando le da en los labios a uno? Fuego. Es un exceso de fuego, ¿sí o no? Entonces, fíjense lo bonito de esto, porque aquí lo que estamos es llegando a un punto donde empezamos a entender toda la fisiología corporal. Y entonces, si tenemos en cuenta esto, nos vamos a dar cuenta de que si intervenimos adecuadamente y en el momento preciso, vamos a evitar mayores complicaciones. Por ejemplo, el riñón, ¿a quién nutre? O sea, el agua, ¿a quién nutre? Uno le echa agüita, ¿a quién? A la tierra que tiene sembrado, ¿qué? Un arbolito que te produce madera. Muy bien. O sea, el riñón nutre al hígado, que es la madera, ¿sí? Si yo no tengo agüita suficiente para nutrir la madera, que es el hígado, entonces, ¿qué le pasa al hígado? Claro, empieza a alterar sus funciones. ¿Y qué modulaba el hígado? ¿Qué emoción modulaba el hígado? La ira. Entonces, por eso cuando la energía de reservas empieza a bajar mucho, lo primero que surge es la irascibilidad. ¡Ay! Y después, pero yo, ¿por qué estar explotando tan fácil, hombre? Si es que yo nunca he sido así. De verdad que nunca he sido así. ¿Cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que se altera la madera del hígado. ¿Sí? ¿Y los que siempre han sido así? Los que siempre han sido así, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué ocurrirá? A ver, ¿uno nació berraco? No. Imagínense el muchachito allá en la aventura de nacer por el canal del parto. Aquí va Carlos Mario naciendo en el canal del parto, ¿sí? Y está bregando a salir allá, esto se empieza a ampliar, de pronto él hace así, por eso fue que quedó mirando así el resto de la vida. Cristina, ¿usted está por ahí? No, todavía no ha nacido, no, espere, yo me quedo aquí otro ratico, pero nada, lo están empujando para que salga y encuentra por allá al bendito ginecólogo tratando de sacarle, además jalándole la cadera y respetame, hombre, déjame que yo saque las manos para poderme defender, hombre, es que sí ves que vos sos un abusivo, descarado, y nació mal genio, claro, nació mal, pero después cuando ya insufla la primera vez, porque es la primera vez que realmente se expanden los pulmones, esos pulmoncitos cuando salió de un medio acuoso a un medio aéreo, no hicieron, vamos a inflarnos de a poquitos la vida, no, sino que ¡pum! Y esa pared de las costillas, ¡tum! Tocó con los pulmones y que sigue. Eso se llama Apgar en medicina. Y entonces uno dice, si el niño no lloró, momentico, y no lloró rapidito, es porque pilas. Aquí no hay suficiente energía para reaccionar y este muchachito ya nació con un déficit. Y es posible
que yo desde el principio nazca con un déficit de energía. 1, porque fui el último de los 28 hijos, por ejemplo, ¿sí? 2, porque tuve un sufrimiento fetal agudo y en el momento en que empezaron las contracciones del parto, por alguna circunstancia, no pude buscar adecuadamente el canal del parto, a lo mejor porque me enredé en el cordón en ese afán, hey, permiso que voy para allá, soltame, y nada, que y eso aquí apretando todo el tiempo. Entonces tocó el tallo, ojo, el tallo cerebral, y el tallo cerebral es muy importante, porque aquí está el cerebro reptil, aquí está lo más ancestral de nosotros, y por eso quien creyera, pero ese apretón de las circulares a cuello, cuando estaba por allá metido en el vientre, puede hacer que este muchachito después tenga un trastorno del sueño, porque aquí está la sustancia reticular activante que le va a dar la orden al cerebro para que descanse y se relaje, pero también puede llevar a que haya una alteración en esa energía del tallo cerebral que se va a traducir más adelante como una pérdida temprana de la memoria, sobre todo de la memoria reciente, o puede llevar a que también eso genere un bloqueo en la articulación temporomandibular en algún momento de su vida, porque cuando estaba saliendo este raco no me va a jalar, jalame, y en un momento de la vida en que vive otra circunstancia parecida que le está diciendo a la vida, jalame, entonces ya no me atrevo a digerir eso, ¿sí? Miren todo el simbolismo que esto tiene. Yo lo hago medio en broma, pero fíjense todo el significado que esto puede tener, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que es factible que si desde el principio yo fui así, a lo mejor es que tenía ya una energía ancestral muy bajita. Y mi responsabilidad es ponerme otra vez a activar esa energía de reserva. Que lo puedo hacer, por ejemplo, en ese niño, inculquémosle deporte tempranamente. Difícilmente un niño que esté haciendo deporte es mal geniado, ¿sí? Fíjense ustedes, I am the happy guy in the world because I won my tour, ¿sí? Ese hombre se ganó su tour y está feliz de la vida, y como si fuera poquito empieza a hablar en italiano. No les voy a repetir porque me da jartera, y mucho menos en francés porque van a decir ustedes, pero las digo en español. No, yo estoy muy contento y esto es un triunfo de todos ustedes los colombianos, muchas gracias muchachos, yo feliz de la vida, ya gané mi primer tour, ¿sí? ¿Y qué está haciendo ese muchacho? Hombre, compensó sus déficits y sus carencias con una cosa que perfectamente tú, María Teresa, lo vives todos los días con tus pacientes, clientes, entre comillas. María Teresa es instructora de gimnasio y se da cuenta cómo le cambia la vida a alguien que empieza realmente a hacer gimnasio de una manera estructurada, disciplinada, constante. Cambia por completo. ¿Pero por qué? Porque es que yo en el ejercicio me veo obligado a abrir mis pulmones. Yo no salgo a trotar así. Venga, Cristina, trotemos, ¿cierto? Sino que Carlos Mario sale a trotar con Cristina. Además, como tiene que demostrar su poderío, él lo hace. Y miren lo que está haciendo el pulmón. Y yo no he podido andar de este paso. Sí, pero fíjense lo que está haciendo. ¿Sí? Está expandiendo. Por eso cuando alguien está supremamente estresado, lo primero que le dicen es: respire, mi hijo, ¿sí? Pero dense cuenta ustedes, paradójicamente, cuando mucho tiempo uno ha estado estresado, resulta que uno quiere hacerse consciente de respirar. El doctor me dijo que respirara. Y empiezo a respirar profundo y lentamente. Y lo hago 4 o 5 veces y empieza, epa, ¿qué será que me estoy mareando? ¿Qué será? ¿Qué estoy tocando yo ahí? Mire, me estoy mareando. Claro, estoy tocando el primer centro, la energía de reserva. Y era que ese pulmón estaba nutriendo ese riñón, y acuérdense que el riñón se manifiesta a través de los huesos, pero su órgano de expresión externo es el oído. Y por eso me mareo al principio mientras no aprenda a dosificar el aire. Quien creyera, pero a veces nos ahogamos en nuestro propio aire, que es lo que le ocurre a los niños asmáticos. Los niños asmáticos no se ahogan porque tengan poco aire, es porque tienen demasiado que no pueden sacar, y por eso les silba el pecho cuando trato de sacar el aire. Entonces ellos respiran y después el silbidito ese que nosotros los médicos llamamos sibilancias, eso es como una flauta que está tratando de sacar ahí todo el aire, ¿sí? Pero entonces,
Vamos hasta ahí, vamos entendiendo toda esta fisiología. Esto es lo más importante. Pongámoslo aquí, en las tenencias, claro, miren el ejemplo que le acabo de poner de este hombre. No solamente quiso tener su empresa, sino también de alguna manera estuvo retuviendo un tiempo su relación de pareja y miren lo que terminó. Esclavos del tiempo, Dios mío. Por ahí decían, si al tiempo le pido tiempo, el tiempo me da. Pero, ¿qué pasó con el tiempo? A ver, vamos a hacer una película aquí. Activen por favor la neurona de la imaginación, ¿sí? Ya la activaron, y la de la visualización, conéctenlas ahora, ¿sí? Ya, ¿qué visualizan? No, pues que está activada. ¿Ah? Imagínense esta escena. Pero ¿cuál es la pregunta? No, es que allá voy, todavía no lo he hecho. Eso, visualizaron mucho. Imagínense esta escena. En el principio, no todo eran tinieblas. Todo era luz. Una única luz, porque era absolutamente infinita, era grandiosa, era perfecta, estaba repleta, había plenitud, había alegría, había felicidad, había todo, todo. Y digamos que no sabemos por qué, de pronto el creador o esa matriz divina algún día dijo, ¿cómo será tratar de crear a alguien parecidito a mí? Y se puso, era un domingo, pero como todavía no estaba creado el domingo, era un tiempo sin tiempo, ¿no? Entonces dijo, pues creemos una especie de vasijita con luz, ¿sí? Y ahí creó esa vasijita con luz, donde la vasijita, que de alguna manera pudimos ser nosotros, decidió que recibía esa luz, muy bacano, pero un momentico, si yo me quiero parecer a mi Diosito lindo o a esa fuente superior, aquí hay algo raro, porque si Él es perfecto y está regalando la luz, debe ser que recibir luz no es bueno. Empezó a razonar así. ¿Están viendo la película o no? No debe ser bueno, porque si el creador, digamos el infinito por ahora, la máxima energía, se desprende de la luz, si será que es bueno tener luz, entonces ¿por qué me la está regalando a mí? Tiene demasiada, pero es que como no había el concepto de cantidades, porque todo era un universo y era el infinito, entonces hablar de demasiado no había tiempo, no había espacio, no había nada, simplemente había luz, ¿sí? Pero él dice, se puso a pensar, este man, así como cuando uno conversa con Dios, ¿no? Este man, ¿por qué me estará dando luz? Para mí que tiene ahí era paisa para mí que tiene algo ahí planeado, porque es que si me está dando luz, o sea, si Él es perfección, ¿por qué se está desprendiendo de esa lucecita y la está regalando? Debe ser que recibir luz, de eso tan bueno no dan tanto, le dijo así en ese momento. Y entonces, ¿quién surgió? Miren otra vez, ahí surgió el ego. Claro, cuando el ego surge, entonces empieza el separatismo. Y a pesar de que le dieron esa fuente de luz, un momentico, aquí tiene que haber gato encerrado. Y empieza la desconfianza, y empieza el deseo, y el deseo genera un movimiento. Eso significa que si se genera el movimiento, necesariamente ahí surgió la concepción del tiempo. ¿Es así o no? Cuando uno habla de movimiento, está hablando, si tú dices, me moví de allí a acá en tanto tiempo, claro, es velocidad, y la velocidad la mides con respecto a ¿qué? Al tiempo, ¿sí? Entonces, inevitablemente yo ya me empiezo a relacionar con el espacio y con el tiempo, es decir, ya creé este mundo tridimensional que nosotros creemos que es, pero que la física cuántica desafía eso y nos dice, no, existe un único tiempo que es el presente, y no existe la materia, sino que todo es un vacío, y nos dicen que nos sentamos en esa silla y apretamos ahí la silla y todo eso, porque hay una fuerza magnética que repele esos átomos, ¿sí? Y entonces a eso le llamamos, no sé, cuerpo, materia, silla, lo que ustedes quieran, pero en realidad se supone que somos vacíos en 99.999999%, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando surgió todo eso, empezamos a ser esclavos del tiempo. Y si yo pretendo
encontrar mi libertad, hago que lo que esté haciendo me lo goce tan a plenitud que no sea consciente del tiempo. Pucha, ¿cuándo pasó tanto tiempo? Cuando uno está haciendo algo que le agrada demasiado, no puede ser. Ya es hora de irnos, miren los niños. Ya nos tenemos que ir, pero si acabamos de llegar, y acabamos de llegar es que llevan 10 horas, pero estaban jugando con, además, mi mejor amigo. ¿Mm? Y cuando ese ser recibió esa luz, no se hubiera, no hubiera, hubiera dicho, me la dio, porque me está dando esa luz, me la está dando por amor. Si hubiera interpretado probablemente, yo estoy poniendo una película imaginaria, pues no. Yo puedo decir que desde ahí surgió el Big Bang, ¿sí? Desde que hubo esa ruptura entre aquello y lo otro. ¿Por qué? Porque ya empecé a encontrar opuestos. Y desde la materia, ojo a eso, los opuestos se atraen. Pero desde el espíritu, los iguales se atraen. Ahí está la respuesta a lo que me estás preguntando. Ojo a lo que acabo de decir. Desde el espíritu los iguales se atraen, desde la materia los opuestos se atraen. Y si yo digo que desde el espíritu los iguales se atraen, por eso es que los fracasados salen a tomar café juntos. No, el fracasado no busca el súper exitoso, sino, vení, contémonos las penas, claro, venga, sirvamos otro aguardiente, y venga, es cierto. En cambio, el otro dice, no, venga, a ver, yo vibro en este patrón frecuencial y entonces atraigo lo que soy. ¿Alguien iba a preguntar por allí algo, Juan? Sobre el tiempo. Ajá. Yo pienso que el tiempo es el problema del tiempo es el problema de saber elegir y las opciones. En la medida que tú quieras hacer unas cosas, vas a tener más tiempo, vas a tener mucho tiempo. En la medida que te impongas cosas a hacer, no vas a tener tiempo de hacerlo. Es mi opinión. El tiempo siempre irá a ser relativo, porque es posible que tú hagas muchas cosas, pero que las disfrutes todas, y entonces, ¡qué rico! Y siempre vas a decir, ¡ay, qué maravilla! Pero cuando está el jefe acosando y diciendo, te necesito ese informe para dentro de 15 minutos, y suena el teléfono y es tu esposa que te está diciendo, venga, acuérdate que me tiene que traer esto, pero espérate que es que estoy ocupado, no te puedo hablar, claro, nunca me puedes atender, y él va viendo que pasa el reloj, sí, yo sí te puedo atender, pero te llamo ahorita que es que tengo al jefe aquí, me importa un carajo el jefe, ¿quién es más importante, el jefe o yo? Y entonces empieza esa discusión, no, vos mi amor, vos mi vida, entendeme, lo que pasa es que estoy en este momento en horario de trabajo y no te puedo hablar, y el jefe allá, ¿qué hubo? No lo veo moverse, sí. Entonces ahí sí uno se vuelve esclavo del tiempo, pucha, se me va a pasar el tiempo, no va a tener tiempo de hacer esto, no va a tener tiempo de hacer esto. Por ejemplo, digamos que alguien tiene una conferencia dentro de 2 días en Llano Grande y no ha hecho ninguna diapositiva, no va a tener tiempo, perfecto, eso es, no va a tener tiempo. Entonces se convierte en un esclavo del tiempo. Cuando tú programas más cosas de las que a sabiendas puedes hacer, entonces eso sí genera frustración. Si yo en mi agenda programo 10 actividades a sabiendas de que puedo realizar 8 cómodamente, posiblemente dejo de hacer las 8 bien hechas y como no hice las 10 genero frustración. Y esa frustración me lleva a estrés. ¿Ah? Yo diría que cuando yo valoro el tiempo es cuando lo gano. Por eso, te la volteo de una manera positiva y no negativa en la connotación. Cuando no valoro el tiempo, no me gusta el negativo ahí, más bien cuando valoro el tiempo lo recupero. ¿Sí? Aprendamos a hablar ahí en lenguaje afirmativo y positivo porque la connotación es completamente distinta. Eso es bien importante. Bien, vamos hasta ahí y llegamos a esta parte, esclavos de las apariencias, imagínense. Si esto existe, claro que en nuestro medio eso no existe, eso es por allá, eso es por allá en Europa, ¿cierto? No, eso aquí no ocurre, ¿cierto? Nadie se fija cómo salió vestido aquí, no, qué vergüenza, por Dios. ¿Cómo hará para que se le asomen esas Michelin por ahí ella usando esas cositas? No, claro, pero estamos esclavos de una cosa que va simplemente siendo fachada y no nos encontramos con la esencia de lo que realmente hay detrás de todo eso. Entonces, fíjense, empieza ahí el cuestionamiento, ¿por qué no tomamos decisiones? ¿De qué nos estamos beneficiando cuando decidimos seguir siendo esclavos de cosas como estas? Estas son apenas unas cositas,
pero eso tradúzcanlo a cualquier enfermedad, inclusive física. ¿De qué me beneficio yo con este cuadro asmático que me da cada 8 días? ¿Sí? ¿De qué se beneficia ese niño de 5 años que cuando escucha a sus papás discutiendo hace una crisis asmática? Que es de todos los días, no crean que esto es una cosa por ahí inventada. ¿O por qué le da una otitis al niño cuando lo único que escucha es esa discusión entre mamá y papá? Porque no quiere oír eso, porque es que ya eso lo satura demasiado y entonces prefiere hacer una otitis, además porque sabe que si le da una otitis, ahí sí papá y mamá están juntos porque el niño está enfermo, ¿sí? Y si el niño está enfermo, papá y mamá se olvidan de las discusiones que tienen y venga, después solucionamos eso, pero parémosle bolas al niño, ¿sí? Entonces el niño tiene una herramienta súper importante, esa, y lloro, y me da fiebre, y todas esas cosas, pero si a los 10 días el ambiente se empieza a enrarecer, yo me busco una recaída. Entonces me paso de una otitis a una faringitis o a una laringitis o simplemente a un cuadro asmático. No. Y llevémoslo ya un poquitico más adelante a ese adulto que está sufriendo de tanta cosa. ¿Sí? Supongamos que este adulto tiene, como me consultó alguien, empieza con un dolor severo en su rodilla, ¿sí? ¿Y qué connotación podrá tener eso? Y resulta que ese dolor severo en su rodilla empezó cuando se le murió la abuela, que era su adoración, o el abuelo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Caderas, la figura paterna, rodillas, abuelos, tobillos, bisabuelos, ¿sí? Entonces, frecuentemente, ese dolor en la rodilla no es otra cosa que la revelación que está tratando de hacer su cuerpo de ese apego que tenía por su abuela o su abuelo, y lo está manifestando a través de las rodillas, ¿sí? ¿Y qué beneficio podrá tener quedándose con ese dolor en la rodilla? De alguna manera, aquí tengo a mi abuelo presente, puede que no conscientemente, por supuesto él no está hablando, ¿yo abuelo, qué más bien o no? No, pero ahí lo está expresando. No, al contrario. Claro, no suelta a un ser que ya se tenía que despedir. No. Si uno no conoce, ¿qué perdón? Es factible que no lo conozcas, pero a lo mejor existía una relación que de alguna manera quedó inscrita en tus genes. Quieras o no, tus genes traían una información de tus abuelos y de todos tus ancestros. Y ahí quedaron activados y es posible que haya cosas que al quedar inscritas allí se tengan que manifestar en un momento determinado. Es un mundo supremamente complejo, esto no es, pues, ya se dan cuenta que no es simplemente, si esto ocurre, igual esto, no. Miren la cantidad de variables que puede haber, pero también fíjense que tenemos la posibilidad de realmente intervenir estos procesos y de que elijamos nosotros si queremos rescatar la libertad o si preferimos asumir la posición de esclavos. Yo insisto en que el ego puede jugarle una mala pasada y no tomar las malas decisiones. Claro, sin duda. Uno cómo toma, pues yo pensé que uno de tomar las decisiones como de desde mi ignorancia. Desde el plexo solar. Como, sí, como que lo que uno lo motive cada uno, como, porque a veces uno le mete mucho pienso a las decisiones y yo digo que es cuando entra el ego a... El exceso de análisis produce parálisis. Eso es muy importante. Segundo, cuando tú la tomas desde acá, este es el plexo solar que es el centro de los apegos. ¿Será un buen consejero el apego para tomar una decisión clara? Si tú le dices a tu marido, mi amor, yo te amo mucho, y te llevas la mano a la barriga, ¿tú crees que tu esposo te crea mucho? ¿Cómo te...? Exactamente. Claro, y arjurrado de arrodillado, oye, eso sí está todavía ya mejor, ya pasamos a, ¿sí? Pero si le dices, mi amor, yo te amo, te estás llevando las manos a tu cuarto centro, que todos decimos es el centro del amor, no porque esté el corazón físico, es porque está la parte relacional, y por eso las manos son la prolongación del cuarto centro, porque cuando tú saludas, saludar, estás entregando algo de ti, o le estás diciendo al otro, me importas. Y si lo abrazas con S y con Z,
con toda seguridad que ese calorcito va más allá de que los cuerpos se junten, sino que esos corazones resuenen en un patrón frecuencial distinto y a lo mejor en esa resonancia nos encontramos y dejamos las diferencias, llámanse ego, para podernos encontrar en el espíritu, en lo que esencialmente somos verdaderamente. Y si nos encontramos en eso que somos, es fantástico, porque esa capacidad relacional realmente se va a multiplicar de una manera tal que es que ya no importan las diferencias, porque ya no nos comunicamos desde la materia, sino desde el espíritu. Entonces ahí es donde los iguales se juntan y donde qué rico tener a mi maridito que es tan cariñoso y él qué rico tener a mi esposita que es tan... sí, y ya ahí lo dijo todo. Está diciendo una cantidad de cosas, pero fíjense que se están relacionando es desde acá. Pero decisiones. Cuando la relación, perdóname, o cuando la decisión se toma desde acá, en cuestión de pareja, por ejemplo, esto se toma desde el enamoramiento, en amor a miento. Y aquí desde el estar enamorados, en amor a dos, que somos uno. Cuando son decisiones que tengan que ver con lo laboral, con la familia, con los hermanos, con la sociedad, con ese emprendimiento que quieres hacer, si la haces desde acá, estás a la expectativa de los resultados. Si la haces de acá, la haces desde tu convicción, desde tu capacidad de integrarte contigo misma, pero en tu centro, es decir, desde el centro del centro, que es el cuarto centro, ¿sí? Es decir, desde ahí estás tomando posiblemente decisiones que están alimentadas, ya no solamente por tu corazón, sino que el corazón se comunica con tu mente y con el loto de 12 pétalos, y entonces desarrollas la intuición. Porque cuando el corazón y la mente dialogan en un mismo patrón frecuencial, se desarrolla tu intuición, que es la que finalmente te dicta, por ahí no es. O, claro, metámonos, estoy segura de que por ahí va a salir esto. Bien, ¿más dudas, preguntas? Bueno, entonces vamos a terminar haciendo